con el Shack, en el Shack Tattoo. Y Lucrecia nos va a hablar de su vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucrecia. Mi nombre es Lucky Bobadilla Fernández. Soy del 13 de abril del 76. Pues mi primera experiencia con el tatuaje fue algo muy chistoso. Yo tenía como 13 años y me juntaba con unos chavos que patinaban. Y entre uno de ellos había uno que traía un canguro tatuado en el brazo, pero a puro agujazo. Y pues se me llamó la atención, le pregunté, pues nunca me quisieron así como enseñar ni decirme cómo se lo hicieron, ¿no? Ya tiempo después... ¿Dónde se juntaban? En Izcalli Jardines, en Ecatepec de Morelos. Ahí patinábamos en las calles. Y de ahí conocí al Rata y al Bombón. Ellos ya tatuaban en su casa y eran como de la primera banda así punky que conocía. Entonces en esa época me empezaron así como a juntarme con ellos y veía cómo tatuaban a los demás, pero no tuve como mucha afluencia con ellos. Ya después, en la época de la prepa, conocí a primero era metalero, después se volvió cholo, le dicen el Luis y el Sandwiche, y ellos tenían un local ahí en Center Plaza. El Giger. Ajá, el Giger. Entonces con esos güeyes íbamos a cotorrear y ese güey fue como que más mi maestro. Fue el que me empezó a enseñar cómo soldar las agujas, me enseñó cómo eran los armadores, que eran bueno, había de varias formas. Había cuadrados o redondos con algunos barrenos y ahí metías las agujas. En esa época pues usábamos agujas de Shakira, las comprábamos en la papelería, ya las acomodabas y las soldabas con soldadura de estaño o si tenías posibilidad de soldadura de plata, que era más limpio y quedaba más chido. Las barritas igual era estarte quemando los dedos para que te quedara derechita, ¿no? Y después había que darle como un baño con bicarbonato y jabón para quitarle el residuo del flux y todo eso de la soldadura. Y luego era embolsarlas. Cuando las embolsábamos pasaba algo bien chistoso porque había unos compas que tenían horno de calor en seco para esterilizar y otros que ya tenían autoclave. Entonces, cuando éramos pobres y teníamos el horno de calor en seco, metíamos las agujas ahí, pero luego nos pasábamos de lanza con el calor y salían todas abiertas, la soldadura se abría. Sí. Ajá, era un show así como para acá. Y pues ahí empecé como a dibujar con ellos. Tiempo después, igual con otro chavo que de la banda punk, que se llama Lua, él también ya tatuaba. ¿Él de dónde es? Él vivía ahí en San Lorenzo La Cebada, allá por Xochimilco. Y y en Cafetales tenía una casa con su mamá. Bueno, ahí vivía con su mamá. Y luego ahí le caía toda la banda a cotorrear y así. Rayó a un chingo de banda punky. Y en el Chopo tenía así como amigos que tatuaban ya también. Ahí conocí a Chacal, a Neto. ¿Estás hablando del Chopo del que está en Buenavista? Ajá. Sí, al viejito no llegué a ir. Todavía no me dejaban salir. Ajá. Entonces, pues ahí fue cuando empezamos así como más a cotorrear. Y pues en esa época que conocí a Lua, empezamos con el interés de hacer aretes. Yo tenía un poco de conocimiento de herramientas porque estudiaba en el CONALEP máquinas y herramientas. Pero pues no sabíamos así como qué tipo de material, en dónde conseguir el acero. Era un pedo conseguir el acero. Llegabas así a las casas grandes de metales y pues obviamente no te querían vender un pedacito, güey. Les tenías que comprar un pinche kilo o una barra completa. Y luego para la especificación que pedíamos para el piercing, pues lo que nos ofrecían era acero inoxidable pero grado alimenticio. Entonces, pues fue con lo que empezábamos así en esa época pues, no sabíamos cómo hacer las bolitas. Entonces conocí a un joyero ahí en la calle de Palma
igual fuimos con el Lua y ese güey nos hacía compramos un arete, no me acuerdo a quién se lo compramos, un barbel, uno de ceja y uno de ombligo. Y de ahí llevamos las piezas para que nos las hiciera el joyero, le sacó unos moldes de goma y nos los vaciaba en cromo cobalto, que era como el acero más duro y con las condiciones como para traerlo en el cuerpo, ¿no? Que lo usaban mucho los dentistas. Entonces, pero era un pedo hacerlos, porque, por ejemplo, los balines eran de molde y venían, algunos venían desfasados del molde. Entonces, para poderlo hacer redondo, era un pedo. Y luego no te quedaba bien redondo, te quedaban como huevitos. Y y la pulida. En la pulida era bien chistoso porque ya tenías tus piezas armadas, pero luego se te olvidaba apretarlas y las estabas pasando en la borla y ¡pum! Salía volando la bolita. Un show. Y pues empezamos a vender así. Al principio fue un show como conseguir clientes para vender los aretes, ¿no? Y íbamos así como vendedor de Biblias de estudio en estudio, buscando tianguis, bazares. Ahí conocí a varios. Había un bazar en Pericuapa, que había un güey que se llamaba Postmortem Art. Y nada más que no me acuerdo de su nombre del güey. Y eran ahí, tatuaban. Ahí en Zaragoza había otro bazar. Ahí le vendía a otro chavo que le decían el tractor. Ajá. De por aquí iba a la San Felipe. Allá a la San Felipe conocía al Don. Conocía a otro ruco que le dicen el animal. Al Pelos. Al Pirrín, que creo que ahora ya no le dicen el Pirrín. Ahora es el Jackie Chan. ¿A quién más? Pachuco. Al Pachuco. ¿El don era cuál don? ¿El don, el tubos? Sí, lo llegué a ver ahí, cotorreando, no sé con quién fue a platicar. Iba con el Pachuco. Pero creo que se juntaba mucho con el Pachuco. Porque Pachuco también armaba maquinitas. Y pedales. Y había otro señor que tenía otro estudio que se llamaba Juan Talavera. Ajá. Él también hacía maquinitas y así. Y después él abrió un estudio de tatuajes ahí en Azanfe, sobre el León de los Aldamas. Después llegó otra bandita ahí, que es un chavo que le dicen el Chino, que fue el que después se quedó con el estudio cuando se fue Juan Talavera. Ajá. El Chino, el que ya falleció, ¿no? Sí, ese mero. Y pues así anduvimos de bazar en bazar, de tianguis en tianguis, conocimos a varios, conocí a Dragonlance. Ellos estaban en una tienda que se llamaba Carrefour, ahí por la San Felipe también. En un kiosco, ¿no? Ajá, en un kiosquito. También alguna vez organizaron una expo, a esa no llegué a ir. Sí, ahí en Revolución. Ajá. Sí, como veis. Sí, entonces, ¿y cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? El primer tatuaje que me hice fue este. ¿Con quién? Me lo hizo mi hermano. También como no teníamos conocimiento de cómo hacerlo y así, pero ya teníamos como la idea de cómo hacer la máquina con una cuchara, una pluma Bic, le quitabas el repuesto, lavabas bien la punta, le botabas la bolita y a un clip había que hacerle un doblez así medio extraño para que entrara en un botón, que era lo que servía como el stroke, y se le soldaba la aguja de Shakira. Entonces, como no sabía todavía cómo soldarla, se la pegamos con cola loca y la amarramos con hilo y tantito bicarbonato y quedó fija. Y así, como no sabíamos cómo transferir el dibujo, sacamos una fotocopia y me la pegó la copia así con cinta canela. Y sobre esa iba perforando el papel y la tinta. Pero como que no fue muy buena opción porque algunas veces nada más perforó el papel y no llegó a perforar la tinta. Entonces, le dio una segunda pasada así, pero no le quedó muy bien. Y utilizamos tinta china de la Pelican. Posteriormente, años después, pues estos cuates, el Giger, había un chavo que también era como su aprendiz, que le decíamos el Burradas o el Urracas. Y según también me lo arregló. Y también el Bombón le metió mano. Y ya trae de todos, tinta china, tinta actual, y pero pues quedó igual, bien chacalote.
Sí. Pero entonces tu carnal solamente hizo ese intento, ¿no? Ajá. No siguió más. Ni Ajá. se metió al mundo, nada. No. Okay. Y ya después fue cuando me empecé a topar al Rata y al Bombón. Y en una práctica también que hice acá medio fea, pues él me hizo este tapón. Ajá. Y ya me quedaba yo ahí en esa época no tatuaba, nada más hacía piercing y vendía el piercing. Igual luego de varias anécdotas así con que los judiciales nos iban a talonear y así. Mis jefes ya no quisieron que trabajara ahí. Entonces me fui al centro y estuve trabajando un rato, igual así en venta de joyería, y luego me puse en la calle de Argentina. Ahí llegué a rentar un local y ahí estuve vendiendo aretes y haciendo perforaciones. Después abrí uno en Plaza San Cosme, de ahí me mudé a San Cosme, pero yo no tatuaba, entonces me ayudaba a veces el Urracas o el Giger. Pero luego andaban en la peda y, ¿qué onda, güey? Hay una cita, ¿no quieres venir acá? Hazle la cita para mañana. Órale, va. Y luego ya le hacía la cita, hasta dejaban el anticipo. Y esos güeyes no llegaban, güey. Y el cliente ahí, ¿qué pedo? Entonces el primero que hice fue un cliente que llegó que se quería hacer un nombre aquí en la espalda. Creo que era Ramírez. En letras góticas. Y yo así de chale. Pues ya fui a la papelería, me metí un rato al internet, saqué un patrón de letras góticas, las imprimí, pero como no sabía cómo hacer el arco, las recorté de a una por una, entonces ya le marcaba el arco así con un plumón y se las iba pegando de a una por una. Y ya, me aventé como 6 horas, güey, en esa chamba, bien nerviosa acá. Fue con una máquina de bobinas. Ajá. ¿Sabes de quién era la máquina? Sí, era de Juan Talavera. Sí, fue la primera máquina que tuve. De hecho, Juan me la cambió por unos aretes. Uh-huh. Ya después con el Giger, también intercambiaba conocimiento y joyería por tatuajes. Ajá. Él me llegó a hacer varias cosas. Uh-huh. ¿Y entonces seguiste tatuando? Sí. Un tiempo lo dejé. Y porque como que me sentía que no era como lo mío, ¿no? Entonces ya después conocí a más banda que tatuaba. Y había no me acuerdo cómo se llama él. Tiene un local ahí en el centro. Y los jueves se reunían ahí a dibujar. Entonces ya le caía ahí, le caía a un güey que le decíamos el Pollo. Estaba otro chavo de ahí del centro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí fue donde le agarré como más la onda al dibujo. Y ya empecé a ver como más opciones como para tatuar. Igual ya había como libros, revistas. Las revistas que empecé a ver pues, fueron las que salieron de el tatuarte, el rayarte en la piel, y ahí venían como cositas así. Después conocí otras que eran españolas, que se llamaban Idea Tatú, que eran así como larguitas. Y de ahí también empecé como a copiar los bocetos que venían ahí, y pues ya fue como empecé así a tatuar. Ya después puse mi propio estudio ahí un rato en el centro. Estaba ahí en la calle de República del Salvador y Pino Suárez. No, sí es Avenida Pino Suárez. Uh-huh. ¿Y cómo empiezan a aceptar en tu casa? Bueno, después de que vendías los aretes y ya te dijeron que ya no, pero luego te empiezas a poner a tatuar. Pues en mi casa como que nunca les cayó como bien ese pedo, ¿no? De hecho fue como una forma también de subversión y rebeldía, ¿no? Porque pues en esa época no contrataban a nadie que trajera tatuajes, era difícil como conseguir trabajo. Entonces pues también con esa onda de la autogestión, pues ahí empecé pero a mis jefes como que no les gustaba mucho la idea, ¿no?
Ya hasta que vieron que puse mi espacio y que era medio sustentable en algunas épocas, porque luego había que hacer como que otras actividades para poder pagar la renta y seguir ahí en el espacio, ¿no? Luego muchas veces no caía muchos clientes, o los clientes que iban nada más iban a ponerse bien pedos. Sí, era muy común. Ajá. Entonces, pues ya cuando vieron que sí era como mi forma de vida, pues ya me empezaron a aceptar y cosas así. De hecho, tenía un tío que a él nunca le gustaron, siempre me criticaba y así. Y ya de más viejo, pues le empezó a gustar, le hice 2 tatuajes, le hice un Cristo y le hice una Virgen. Órale. Ajá. El Cristo nunca se lo terminé, se fue antes. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota en alguno de estos lugares? Ah, tengo varias. Por ejemplo, con lo del piercing, una vez nos invitaron, yo ya había ido varias veces a un evento que se llamaba Almoloya del Río, de motociclistas. Entonces ponía mi stand y vendía aretes, hacía tatuajes de henna y vendía chacharillas. Entonces, al siguiente año, el organizador nos dijo que si podíamos hacer un acto extremo. Y nosotros, pues, sí, íbamos con su cuñado de su hermano del Giger. Y ese güey fue el que nos conectó. Llevábamos otro compa que le decimos el Güero Vasca, que iba a ser la víctima. Entonces íbamos a suspender de la espalda. Yo nunca había hecho una suspensión. Había visto cómo lo hacían, pero pues no, nunca lo había hecho. De hecho, se me hizo raro porque cuando salimos de mi casa, uno de los que iba a hacer que él iba a colocar los ganchos, me pidió unos tapers. Dice, llévate unos tapers pequeños. Dije, pues igual hacemos expansiones o no sé. Ya me los llevé. Pues ya llegando a la hora de la suspensión, pues nada, traía cánulas. El catéter más grande que traía era un Inside, calibre 14. Entonces saqué un chingo de vaselina, papas. Y luego atrás del catéter el taper. Y luego el gancho, güey. No mames, sí lo veíamos así como que sí. Este güey tenía un umbral de dolor pasado de verga, güey. Pues ya le pusimos los 4 ganchos, güey. Y luego ya se habían bajado los que estaban. Y estábamos viendo a ver quién nos iba a poner en el escenario, porque habíamos colocado la polea y todo, ¿no? Entonces, en ese momento se iban a subir los gatos que tocan rockabilly. Y ya voy y le digo al vocalista, le dicen el Don Gato, oiga, tranza, tírame un paro, ¿no? Vamos a hacer una suspensión, ¿quieres que participemos cuando tú estés tocando? ¡Cámara! Entonces están acá tocando esos güeyes y nosotros acá amarrando los ganchos en la barra y todo ese pedo, y luego con un chingo de gorilas jalándolo a medio escenario, acá volando ese güey. ¡Ah! Se aventó como 3 rolas, güey, de esos cabrones ahí colgado. Ajá. Cámara. ¿Y tú a quién viste por primera vez colgarse? A los del Argus Tattoo, ajá, la pandilla del gancho. Y me gustaba mucho meterme en internet en esa época. Había un grupo que se llama BME Sign, son creo que del Gabacho. Y ahí ponían muchas cosas así, extremas, bien locas, ¿no? Algunas te dejaban verlas gratis. Después tenías que tener como una membresía y pagar un varo para poder ver todo un procedimiento así chido, ¿no? Y ahí vi cómo colocaban ganchos, cómo hacían suspensiones. Después conocí a Fakir Mustafa. En persona no lo llegué a conocer, me quedé con ganas. Y me gustó mucho lo que hacía, ¿no? La danza del sol, cuando se hizo la cinturilla acá chiquita de metal, las suspensiones que llegó a hacer. Y de ahí me empezó a llamar la atención por ese rollo. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta del tatuaje? Del tatuaje, me gusta que me pone como el reto de sacar el diseño, de hacer el dibujo. En algunas ocasiones que llegué a trabajar pues en tianguis o cosas así, era como idearte, ¿no? Porque a lo mejor no teníamos el varo para una impresora,
Y tampoco había fotocopiadoras cerca, ¿no? Entonces ya estaba el cliente ahí. Si te ibas a sacar la copia o buscar en dónde sacarla, el cliente se desesperaba y se iba. Entonces había que sacártela de la manga a empezarlo a bocetear o... Porque luego querían ese, pero con agregarle otras cosas. Y ahí empezamos a hacer nuestro Photoshop con el Albanene. Y luego hicimos una mesita de luz con un pedazo de acrílico que nos encontramos. Hice un cuadro de madera, le metí unos focos. Era bien castroso, hubo que ponerle también papel Albanene porque luego te deslumbraba un putero. Sí, era demasiada. Ajá. ¿En qué tianguis estuviste? Estuve ahí con el bombón en Henry Ford. Luego estaba en uno... Pero, espera, eso del bombón, ¿estás hablando de que es el 93, 95, Ajá. por ahí, no? Sí. Es mi hermano. El más pequeñito. El más pequeñito. Sí, más o menos como esa época. Luego perforaba con un amigo ahí en Coyoacán. En el centro de Coyoacán se ponían varios artesanos ahí donde está la fuente de los coyotes. Y ahí hacía perforaciones solamente. Ajá. Y ya dentro del tatuaje, ¿en qué tianguis empezaste a tatuar? No, ya no. Ya solo en los lugares. Ajá, ya solo en los estudios que puse. Ajá. ¿Tienes alguna anécdota, otra anécdota del tatuaje? Pues sí, una vez, gracias al tatuaje, conocí un salto bungee. O sea, te invitaron a brincar. Sí, bueno, íbamos a hacer un show de suspensiones y tatuamos ahí a el Chango, el Victor Max. Había tatuado unas personas de ahí, entonces nos invitaron al aniversario de la torre del bungee. Y ahí empezamos hice ahí un tatuaje, nos invitaron, ya sabes, el bajón, las chelas, cotorreamos. Y al siguiente día estábamos bien crudos y nos invitan a un salto. Y yo así de no mames, ¿sí nos vamos a aventar? Sí, y ahí vamos acá. Sí. ¿Alguna otra anécdota o algo que nos quieras platicar con respecto al tatuaje? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta? Pues como que la globalización que se hizo en cuanto a implementos de tatuaje. Antes era muy difícil, por ejemplo, conseguir una máquina de tatuar y poder realizarlo. Ahora, si tu papá te presta 1,000 pesos, puedes ir a comprar una máquina hasta en un Walmart y ya agarras a cualquier víctima para aprender a tatuar, ¿no? De hecho, creo que ya hay muchos chavos que ahora como que les gusta mucho la onda del dibujo y el arte y sí están sacando buenas piezas. Pues sí ha hecho como que una evolución ahí, pero en lo comercial como que en algunas cosas sí nos mermó a muchos, ¿no? Por ejemplo, la comercialización de productos chinos le dio en la madre a los que comercializábamos productos artesanales, como máquinas, fuentes, tubos. Ajá. Quiere decir que entonces gustas, no, te gusta el dinero. Y pues también gracias al tatuaje o a mis tatuajes, he llegado a salir en series de televisión. ¿Sí? ¿En cuál? Llegué a salir en una de Telemundo que se llama Enemigo Íntimo. Salí en Las Fugitivas. Salimos en una con Bárbara Mori que se llama Dos Lunas. O sea, por el estereotipo, ajá. Solo que casi siempre también como que no me gusta mucho el personaje que nos ponen, ¿no? Porque siempre nos ponen como mañosos, como presidiarios. De hecho, casi todos los personajes que he hecho han sido en cárcel. Sí, de malandro, ¿no? Ajá. Sí. ¿Hay algún tatuador que te haya impactado por su trabajo o que te gustara en ese momento su forma de trabajar? Sí, Luis Giller me gustaba mucho cómo trabaja. En esa época hacía puro black and gray
Y tenía un estilo bien chido. Te podía hacer cosas que tú le llevaras y la fotocopiara y te la pegara. Hasta cosas que le dieras así una idea y empezar ahí a sacar. Ajá. Expos. Expos fui a varias. De hecho, a la primera que fui con Lua y íbamos como en venta y el Lua iba tatuando y yo iba haciendo piercing. Y fue la de piel en expresión en Tlalnepantla con el Flaco. Ah, ok. Ajá. Un flaco de Tlán. Sí, esa fue la primera expo a la que fui como expositora. ¿Recuerdas qué tatuadores estaban? Pues estaban, de fabricantes estaba el Don, estaba el Nomo, ¿quién más estaba? Estaba Giger, pues sí recuerdo a varios, el Mago. Ujú. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues que ha sido bueno esta onda del... Para mí el tatuaje ha sido como una forma de expresión, me ha llevado a conocer muchos lugares, hemos viajado hacia algunas expos de interiores de la República que llegamos a... ¿A cuál es la que la más memorable? Pues la más memorable fue así en Tampico. Estaba todavía Chuy, que creo que acaba de fallecer, que era el que lo organizaba. Estaba Jorge Castro, que andaba ahí haciendo su show Fakir. ¿Quién más estaba? Estaban unos güeyes de Querétaro, creo que se llaman La Clínica. El Pelón y el Mike. Ajá. Sí. Y pues la pandillita de aquí del barrio, que luego también ahí me los encontraba. ¿Cómo fue cambiando? Pues no tatuabas o no perforabas en tu barrio. Entonces Ajá. se fue modificando tu forma de ser. ¿Cómo lo fue tomando tu entorno? Pues estaba bien chistoso porque en el barrio yo casi no tatuaba. Entonces tatuaba más en el centro o en los tianguis. Pero ahí en el centro fue donde conocí a mucha gente, cuando tuve mi puesto ahí en Argentina. Luego estuve trabajando también, ahora se llama Gallo Negro, con Miguel. Tiene también ahí en Argentina un localito. Ajá, ahí estuve trabajando. También en el predio, que estaba ahí en Argentina, también ahí llegué a trabajar con Aide. Argentina, Ajá. Celes, ¿no? Sí. ¿Quieres contarnos algo más? Pues creo que sería todo. Chido, nos vemos a la siguiente. Gracias. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.